quiere decir esto? Para muchos solamente es entregar una hoja diciendo pasó, ¿no? Si falló, pues hay que hacerlo nuevamente y nada más. Ya, chévere. Entonces, ¿dónde está el valor realmente de la certificación? ¿Y por qué se habla de garantías de los productos y garantías de los servicios? Los fabricantes que hay ahora, los principales fabricantes al menos, ¿no? Porque hay muchos fabricantes, pero digamos los de gama alta siempre hablan mucho de sus garantías, de su valor diferenciador del desempeño del cableado. Pero ¿qué tiene que ver ese desempeño? ¿Dónde está realmente el valor de ese desempeño junto con la certificación? Entonces de eso vamos a tratar el día de hoy. En la agenda, me voy a mover un poco, que se invitó. Bueno, cómo y por qué certificar el cable estructurado, ¿no? Sobre todo en la parte UTP, donde es donde hay más. Si bien muchos usan fibra óptica, pues hemos hablado ya de fibra óptica y espero que haya quedado claro. Si no, igual lo ponen en las encuestas, por favor, y tocar nuevamente en el futuro. Después, en fibra óptica, una consulta que nos hacen frecuente el usuario final, tanto el integrador, es cómo certificar fibra. Más que cómo hacerlo, el qué pruebas hacer, porque una pregunta frecuente que nos hacen, oye, vino un cliente y me certificó mi cableado con un OTDR. Y me dicen, ¿eso vale? ¿Es así? ¿Por qué en un seminario escuché que eso no vale? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué es un OLTS? A algunos no les suena. OLTS, OTDR, ¿cuáles son las diferencias? Entonces, ¿para qué sirve un OLTS y para qué sirve un OTDR? Son cosas diferentes. Vamos a tratar de explicar eso. Y siempre una de novedades. No, la semana pasada estuvimos en una convención muy grande y vi cosas muy interesantes de fabricantes, de mismo Fluke. Estuve reunido con la gente de Fluke de Estados Unidos la semana pasada, un gran evento y mostraron cosas que quiero ahí compartir. Bien, arranquemos y empecemos con un ejercicio. eh, Trato de hacerlo un poco más dinámico. Y voy a hablar de dos categorías que hay mucho en el mercado. Bueno, 5G, algunos me dicen que no, no hay, pero aún hay por ahí. 6. Y muestro esto porque la diferencia es más notoria, ¿no? Cuando hablamos de 6A, 7 y arriba, pues otra. Pero este ejercicio es bien interesante. Observen la pantalla y dígame cuál es la diferencia, por qué 5E, por qué 6. Si vas a sustentar esto a un cliente, uno dice, 6 es mejor, 5 ya no se usa, pero ¿dónde está realmente la diferencia técnica? Tanto y comercial. Bueno, comercial hay muchas explicaciones, pero técnica, ¿no? No me digan, por ejemplo, la frecuencia, digamos, ambos soportan el tema de gigabit. Entonces, ¿por qué colocar, por ejemplo, 6, no 5E? ¿O por qué 6A? Pero en este ejercicio de 5 y 6, miren este gráfico y ¿qué observan? Hay diferencias, sí, en los valores, pero algunos valores son más importantes que otros. Entonces, esto tiene que ver mucho con la certificación y las garantías, porque la certificación son no solo, más allá de un resultado, de decir pasó o falló, existen KPIs. Recuerden que son los KPIs, son esos valores importantes de desempeño. Cuando hablamos de KPIs, mucha gente habla a nivel de aplicación, los KPIs de desempeño, la cantidad de errores, latencias, o la aplicación, las bases de datos. Entonces los KPIs, mucha gente a nivel gerencial los mira muy arriba, ¿no? Donde es importante a nivel gerencial. Pero cuando hablamos de KPIs técnicos, en cableado estructurado también existen KPIs. Y ojo, los KPIs son los valores importantes, ¿no? Hay muchos valores, hay muchas mediciones, pero ¿a cuáles mediciones hay que tomar importancia, observar en una certificación y no solamente ver el pasa-falla? Si han observado y alguno de ustedes dijo, bueno, sí, la frecuencia es diferente, pero el valor más importante está en un valor del NEX. Es cierto, es más o menos como digamos, como un 300% más. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir 300% más? O sea, si tú le dices, mi cableado es mejor porque tengo 300% más de NEX, bueno, el cliente debe decir, ¿y qué hago con eso? Porque por eso me vas a cobrar mucho más. Entonces, ¿dónde está ese valor de desempeño en la certificación? Veamos un poco esto en detalle. No voy, en otra presentación ya hicimos todo el detalle de explicación de detalles técnicos. Solo voy a hablar de una hora porque no es el foco de esta presentación, pero esto tiene que ver mucho con la certificación. El NEX.
haciendo un recordatorio. Ah, miran, Next, claro, yo lo sé, es el NIAR en Croxtall. Sí, pero ¿qué significa realmente? En palabras sencillas. Es ese, digamos, acoplamiento. O sea, cuando tenemos el cableado de cuatro pares y vemos solamente el tema de un par con otro par, hay una energía, la famosa modulación, los ceros y unos que van de un lado a otro lado. Y recuerden que según el protocolo esto puede ser inclusive full duplex, ¿no? Hay half duplex y todas estas cosas. Pero el valor de Next es un valor muy importante, es un KPI que sé que tenerle en cuenta a la hora de mirar los resultados. Ese valor que es de par a par, porque ahí vemos la diferencia, ¿no? Muchos en los cursos de cableado dicen, el KPI debe ser un valor positivo y debe ser muy alto. Pero ¿por qué? Si yo estoy diciendo que regresando a la pantalla anterior, si hay una diferencia muy alta de NEX entre categoría 6 y 5E, ¿qué en palabras simples, una certificación? Que ese NEX, esa resistencia a la interferencia debe ser muy grande. Entonces, llegando a casos prácticos, han visto, por ejemplo, que los fabricantes de telefonía, muchos, por no decir todos, dicen, el cableado para un teléfono IP debe ser mínimo categoría 6. ¿Por qué? Muchos dicen, porque el fabricante es accionista de una empresa minera de cobre. No, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué usar más cobre en estas cosas? O mayor trenzado, más otras cosas. Realmente es porque las aplicaciones de telefonía IP son muy sensibles al retardo. No es un problema de ancho de banda. Los que están en el negocio de telefonía IP saben que la señal, la modulación en voz, son unos cuantos kbps. Entonces decir, oye, ¿para qué necesito gigabit si voy a pasar kps? Si puedo, le pongo categoría 1 a ese punto de telefonía. ¿Para qué más? Es que el problema es el ancho de banda. El problema es el tiempo de respuesta. ¿Y qué cosa afecta el tiempo de respuesta? Las retransmisiones. Entonces, cuando tengo un teléfono IP, cableado con 5E, cableado con 6, y ya está en un ambiente de ruido, si tengo un valor NEX muy alto, ¿no? Ese KPI es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el teléfono IP con categoría 6 va a ser al menos un 300% más resistente al ruido que un teléfono con cableado de 5E. Por lo tanto, la probabilidad de mitigar esas retransmisiones es mucho más alta. Entonces, vemos, por ejemplo, en esta parte que es muy importante la certificación. Ahora, cuando certificamos el cableado en la parte de cobre, pues sí, el NEX tiene que ser positivo, debe saltar una valla. Si salté la valla, dije, pasó, bien, bien. Pero, ¿dónde está ese fabricante? Por ejemplo, los fabricantes dicen, es un NEX de mayor valor, mayor valor. Mientras más alto sea ese valor de NEX, quiere decir que más resistente al ruido voy a ser. Ese ruido interno entre pares y pares, ese ruido incluso externo entre cables que se llama el Allen Croxtall, que no vamos a hablar de eso ahora, pero es muy importante. En otra charla ya hablamos sobre Allen Croxtall. Si alguien tiene dudas, podemos repetirlo. Encantados de hacerlo aquí con Nextos, en otra presentación, porque eso es un poco largo explicar dónde. Pero vemos que estos valores son muy, pero muy importantes dentro de la certificación. No solamente si eres un instalador, pues fíjate, no solamente qué pasó, fíjate que el valor de Next sea alto, porque recuerda cuando estás certificando el cableado, lo estás haciendo cuando no hay mucho ruido en el ambiente. Los equipos típicamente están apagados, los switches, los servidores, todo está apagado. Lo haces en una implementación pasiva. ¿Qué va a pasar cuando esto esté en producción y prendan los equipos? ¿No? Lo lleves a un nivel va a haber mucho ruido electromagnético. Y cuando hay ruido electromagnético, afecta realmente eso al tema del cableado estructurado, ¿no? Entonces, y es importante porque esas retransmisiones que crean un mal cableado, crean retransmisiones y esto crea una red lenta y la red lenta crea una mala experiencia de usuario. Entonces, en ese ejemplo que puse, por ejemplo, de telefonía, y si tienes, por ejemplo, un servidor telefonía IP que está en tu data center y está pasando por un cable, digamos, y es un cableado de cobre, digamos, por ahí van a pasar todos los usuarios y se va a ver afectado. Entonces algunos dirán, y por eso uso fibra óptica. La fibra óptica también tiene otros inconvenientes que lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? La sociedad también genera retransmisiones. Pero el tema del cobre tiene para rato. Si bien hay poco a poco la migración de los servidores
ir de cobre a fibra óptica, este fenómeno afecta no solo al servidor, afecta el otro, donde típicamente tienes un cableado con PoE, porque los dispositivos de teléfono IP, casi todas las marcas ya han migrado a PoE. Entonces, Next tiene que ver mucho con el tema, es uno de los KPIs. No voy a hablar de más porque si no me extiendo en este punto, pero quería tocarlo por el tema de la importancia del cableado estructurado. En inversión, si aquí hay algún usuario final y hacen una inversión de un centro de datos y calculas cuánto has gastado en licencias de VMware, de Linux, de Microsoft, de todo esto, los servidores, los sistemas de seguridad, la infraestructura, la parte eléctrica, toda la inversión, la parte física es la más, digamos, austera, ¿no? La que típicamente esto es el 5%, a lo mucho, tal vez es hasta menos. Entonces, dependiendo tipos y tipos, entonces, si bien es una inversión menor, tiene mucha implicancia en el desempeño de todas las capas que están arriba y la inversión pareja, si estás gastando en servidores de corpo de alto valor, la capa CAFA 1 también debe ser de alto valor, tanto en fibra óptica y en cobre. Y cuando hagas una certificación de cableado estructurado, debe ser consciente, debe ser con las normas, inclusive más allá de las normas. Vamos a ver por qué, porque las normas, digamos, son paulatinas, no es que de golpe sale una norma que es la final, hay versiones y versiones y se va mejorando eso. Vamos a ver que hay pruebas que son opcionales, pero que son muy necesarias. Y los equipos Fluke van mucho más allá. No solo hacen medición básica, hacen mediciones avanzadas, ¿no? de desempeño. Mucha gente nos dice, ah, no, solo Fluke puede hacer eso, ¿no? Pero es que vamos mucho más allá. No solamente se trata de certificar, se trata de encontrar KPIs que inclusive las normas dicen, no, no lo midas, pero sí son importantes, ¿no? Después, seguro en las siguientes versiones de normas dirán, ah, sí, ahora es obligatorio. Pasa mucho. Ya hemos hablado de eso en la presentación anterior. No voy a retomarlo porque si otra vez me voy a exceder. Pero, por ejemplo, el PoE, todos usamos PoE, pero la norma dice no midas PoE. Curioso, ¿no? Todos usamos cableado con ruido, interferencia, el balance. Y la norma dice no midas el balance. Entonces, hay ciertas cosas que, que hay que tener en cuenta en la certificación y cómo ir hasta más allá. Si yo soy el usuario final, pues tomo un poco de conciencia y pido un poco más. Entonces, hay el punto de vista, ¿no? Del que compra y del que vende. Entonces, vemos el tema del valor que debe ser parejo. Bueno, ese es un tema de la importancia de la certificación. Y hay otro tema importante, hablamos de garantías, los fabricantes de cable estructurado. Todos realmente, pues, tienen una lista de equipos homologados. Y de hecho, Fluke, pues, lidera esta lista. Porque no solamente es estar en la lista, es estar a un nivel de precisión. Fluke cumple con el nivel 6 de precisión, que es el más exigente del mercado. Entonces, llegar a esos niveles de precisión es, ¿no? es ir más allá, tener esa incertidumbre, tener varias mediciones y llegar a niveles de precisión muy exigentes, porque la red es exigente, entonces la medición tiene que ser exigente. Entonces, esta medición respalda la garantía. Lo que está acá a la derecha, ustedes seguro que lo conocen, son los reportes, ¿no? Y la gente solamente mira lo que está arriba a la derecha, ¿no? Verde, ¿no? Bueno, rojo, malo. Verde, puedo facturar. Malo, tengo que trabajar más, tengo que rehacer el cableado. Entonces, no solamente es bueno, malo. Hay que entender los valores y ver cuáles de ellos debo fijarme más. Siempre recomiendo que al integrador que guarde los reportes, no solo en impresos, la información tan detallada, en formato FLW, es un formato de Fluke que no se puede alterar. Están los parámetros de membresía del equipo, los valores que están hechos, y muy importante, puedes sacar estadísticas de los valores. Entonces, si tienes un data center, si eres, por ejemplo, el cliente final y vas a pedir, pues pide el archivo FW. ¿Por qué? Yo puedo tener, en lugar de, si te imaginas que tienes 500 mediciones, te imaginas estar viendo 500 páginas analizando una por una por una. En el día hay muchas cosas que hacer. Vas a estar ahí 2, 3 días analizando cada página. Con Lingware PC, que es un software gratuito de Fluke, puedes bajarlo, le pides a tu proveedor el archivo y puedes abrir todo esto. Y hay un botoncito que dice Lingware Stats. Le das clic y te hace un reporte de desempeño.
de todo el cableado. Te dice cuáles cableados, cuáles puntos están con un NEX, digamos, de tal nivel, tal nivel, tal nivel. Entonces te vas a dar cuenta dónde y cuáles son los puntos que tienen más o menos desempeño, ¿no? Entonces, hay que aprovechar la tecnología. Bueno, yendo al siguiente tema, ¿no? El del tema de mediciones. Varios nos dicen, ¿qué mejor? Canal, enlace, canal, los dos valen. Muchos recomiendan enlace permanente porque pues es permanente. Tú mides entre panel, panel, entre panel y jack, ¿no? Entonces la medición, el desempeño pues en el tiempo es constante. Canal también está aceptado en las normas, solo que tienes que considerar los famosos patchcore o linecore, bueno, como, ¿no? Como se llama, ¿no? En los extremos. Y ten en consideración de que esos adaptadores en el data center posiblemente sean los mismos en el tiempo, porque están bajo llave en el gabinete, ¿no? El problema a veces es en el usuario final, ¿no? Porque si es un access point, un equipo, lo más probable es que ese patchcore, pues después de varios meses, esté doblado, lo hayan pintado, se haya chancado, no esté en una mejor condición, entonces el desempeño muchas veces varía por ese tiempo, ¿no? El argumento de muchos fabricantes también es válido. El patchcore de fábrica no falla, es de fábrica. Pero bueno, yo digo como fabricante, pues mírelo. Si soy el usuario final, mírelo. Mira el desempeño de canal o mira el desempeño de enlace, ¿no? Entonces, lo importante es tomar mediciones. No podemos tomar decisiones sin medir, ¿no? Hay una frase muy importante de gestión. No se puede gestionar lo que no se puede medir. Si no hay métricas, ¿cómo vas a tomar decisiones? Otro punto importante es el NPTL. Lo hemos hablado muchas veces. Los fabricantes ya todos, algunos decían sí, no, esto, lo otro, pero ya es un estándar. De hecho, esto lo empezó VIX, pero el NPTL es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez hay más cámaras IP, cada vez hay más access point empresariales. Entonces, ¿cómo conectamos eso y cómo certificamos? Cuando vas a ver la certificación de esto, tienes que fijarte que diga MPTL, porque no hay que usar el conector RJ45 y una crimpeadora para conectar eso en el access point, por ejemplo, que está en el techo, una cámara IP, como mucha gente hace, porque el desempeño, rompes el nivel de desempeño. No está diseñado ese conector RJ45 para hacer. Algunos dicen, no, pero yo compré en la calle y me dijeron que esto es categoría 6, 6A y demás. Bueno, el hecho es que no pasa con muchas pruebas. Entonces, por eso existen los conectores tipo los jack, pero es un jack invertido, un jack macho, que es el conector de PTL, y todos los fabricantes ya tienen esto, los fabricantes al menos importantes. Y cuando hay que certificarlo, hay que elegir la categoría, digamos, el nivel de prueba, y como está acá que dice MPTL. Más aún, es 99% seguro que si es MPTL, ese cable va a ir con PoE, porque si está en el techo es porque hay un access point o es una cámara. Normalmente eso es. Entonces recomiendo agrega la prueba de PoE. Uno dice, no, pero eso no es el estándar. Sí, no es el estándar. La norma dice no midas PoE. Pero si eres el integrador, ¿no te gustaría saber que ese cableado que estás instalando va a soportar PoE para ese equipo? Si eres el usuario final, ¿no te gustaría saber realmente que ese cable que has comprado va a soportar realmente el PoE? No, les dejo la pregunta. Yo sí me gustaría medirlo y saber si va a cumplir o no va a cumplir. Bueno, estos son ejemplos de conectores NPTL, como dije, todas las marcas lo tienen, ven que es como un jack invertido, ¿no? Y si miras la foto, este es un access point y miras que esto no es un RJ45 convencional, es un conector especial, que es como un jack, pero invertido, que está diseñado para cumplir el desempeño, ¿no? De extremo a extremo. Entonces, es lo que hay que utilizar y también hay consideraciones para certificar con un accesorio, ¿no? Bueno, acá está el tema de la norma, cómo se mide. Bueno, ya mostré esto. Vas a los que tienen equipo. Me preguntan, ¿cómo lo hago? Bueno, vas a prueba de límite, eliges la norma. Bueno, muchos usan TI, algunos usan el tema de la ISO.
siempre recomendamos ambos, ¿no? La norteamericana, por los fabricantes que son norteamericanos, la gran mayoría que están acá en el país, o la norma ISO, que es la norma técnica peruana, también está avalada en ISO. Entonces vas a la parte normativa y eliges en la prueba límite, pues MPTL, ¿no? Y recomendamos si puedes, mejor, le agregas la opción que dice POE. Álvaro, tenemos una consulta. Claro. Luis indica, si deseo certificar mi cableado, el equipo certificar, ¿cuál debe ser la última fecha de calibración del equipo para que esta certificación sea vigente? Eso es muy importante. Es una gran pregunta y agradezco eso porque yo a veces digo, y me ha pasado, si vas al supermercado, ¿no? Y vas a comprar, ¿no? 1 kilo de limones, pues tú no puedes simplemente agarrar la bolsa, ver la bolsa y decir, acá hay 1.0 kilos, hay 1.1 kilos. Tienes que ir a una herramienta de certificación de peso. Ahora, cuando baja la certificación de peso, que es la balanza, típicamente electrónica, pues bota un valor con un decimal, ya depende del nivel de precisión. Y si vas a otra balanza, a veces bota un valor más o menos algunos gramos o algo, según la precisión del equipo. Entonces, ¿qué tan confiable? ¿Por qué algunos equipos botan valores diferentes? Pero las balanzas, cualquier equipo de medición también se debe calibrar. Hay normas de calibración. Todo equipo electromecánico que toma mediciones, pues hay normativas para esto. Entonces, ¿quién dice que el equipo tiene que estar calibrado o no debe estar calibrado, o el tiempo que debe estar calibrado? Ahí viene el tema de las buenas prácticas, y muchas normativas de ISO recomiendan que los equipos de medición tengan que tener una calibración del menos dentro de los 12 meses, un año. Inclusive he escuchado de algunas empresas, por ejemplo, que me dicen, no, el fabricante me recomienda que debe ser 3 meses. ¿Pero usted por cuál? Es por la criticidad del equipo. Equipos, por ejemplo, farmacéuticos, esos que calibran, pues miden micras de peso para hacer los medicamentos humanos. Si algo falla ahí, puede ser muy grave. Entonces, según la criticidad del tema de medición, pues el tiempo puede variar. En el caso de mediciones de certificación, normalmente es de 12 meses. Si tiene más de 12 meses, ¿el equipo funciona? Pues sí. El tema es que entra la duda. ¿Estará midiendo bien? ¿Será correcta esa medición? Por eso es que todos los fabricantes, no solamente Flux, siempre dicen, el equipo debe calibrarse cada 12 meses y estar seguros de que el valor va a ser correcto. Hay un caso muy grande que ocurría en otro país, no voy a mencionar los clientes y demás, pero me comentaron esto y fue muy, muy grande porque fueron miles de puntos y la gente fue con un equipo, ¿no? Y a hacer las mediciones y pasó todo verde. Dije, excelente, qué buen equipo, ¿no? Pero después empezaba a haber problemas y vino una auditoría. Después de hacer las mediciones dijeron, oye, qué raro. Y eran miles de puntos y muchos ya no pasaban con la auditoría. Dice, ¿por qué pasó aquí? ¿Por qué no pasó allá? Después de muchos ver, se dieron que el equipo no había sido calibrado. De alguna manera estaba midiendo mal. Hacer esos ajustes son importantes. Entonces, siempre se recomienda. O sea, si pues yo te digo, sí, haz la calibración porque eso te da garantía de que tu reporte que estás entregando es confiable. Si eres usuario final, pues exige la calibración a tus proveedores porque es la manera en que te garantiza que ese reporte es confiable. Los fabricantes, por ejemplo, de cables estructurados, ellos sí les preocupa esto, porque si el equipo no está calibrado, ¿cómo sabes que ha sido bien instalado y el desempeño que estás midiendo ha sido bien? Porque la variable entre productos e instalación es la mano de obra. Por eso que el fabricante pide que el cableado se certifique. Garantiza que realmente que ha sido bien instalado. Entonces, respondiendo directamente, sí, es Fluke lo recomienda y todos los fabricantes recomiendan y debería ser de 12 meses. Gracias por la pregunta. Bueno, hay muchos valores, ya hemos hablado, esto lo hablamos ya en otro seminario que hemos hecho en el pasado. Los KPIs, pues no hay que medir todo. Bueno, el equipo mide todo. Importancia, pues al Next sí, y pues el otro es los niveles de retorno, ¿no? La pérdida de retorno, esto también lo hablamos en la presentación anterior, ¿no? Que es muy importante. Son, digamos, dos valores que si no tienen el buen desempeño, puede haber muchas retransmisiones en la red, ¿no? Si alguien quiere repasar estos puntos, nos escribe por favor al final, ¿no? O para registrarlos y vamos a hacer otro seminario que detalle cada una de las normas. Álvaro, tenemos dos consultas adicionales. Claro.
Una que indica, una certificación de cableado, ¿qué tiempo dura o cada qué tiempo se tiene que medir? Y la otra indica que no ha entendido cuánto tiempo dura un equipo calibrado o cada cuánto tiempo se debe calibrar los equipos de certificación. Ya. La segunda pregunta, la respuesta es 12 meses. Es lo que recomienda Fluke y todos los fabricantes de medición, siempre cada 12 meses los equipos deben ser calibrados. Algunos dicen, ay, pero el equipo lo he usado solamente una vez en el año, lo he guardado, mira la pandemia, y es yo les digo, es como a veces el auto. Fue el mecánico y dice, la pandemia yo no usé el auto. Sí, pero no solamente es por kilometraje, eso es un tema estadístico, digamos, en la recomendación de uso. Si el auto estuvo parado en tu estacionamiento sin usar tiempo, eh, hay piezas que se están desgastando, así no está el motor corriendo. El tiempo tiene que ver mucho, ¿no? En el tema de uso, ¿no? También. Entonces hay que tener la consideración que siempre cada 12 meses. Igual, no solamente es por la cantidad de usos, porque por ejemplo, si miras el manual te dice mucha gente calibra el equipo, pero los adaptadores los tiene pues sin cambiar por muchos, muchos años. Según el manual te dice, cuando tenga 5000 usos, ya hay que observar. No te digo, sí o sí, hay que observar. Si está buen conservado, pues en buen mantenimiento está bien. Pero si no, hay que cambiarlo. Hay gente que tiene 10.000 usos y funciona perfecto, está en buen estado. Entonces no solamente se trata de calibrar el equipo, porque lo que conecta a la red son los adaptadores de canal y enlace que deben estar en buen estado. Si es fibra óptica, mucha gente calibra el equipo de fibra óptica. Oye, pero los TRC están desastrosos, es más, ni siquiera los usan un patchwork que se compraron porque lo perdieron. Entonces has tirado al agua la inversión de calibración en el equipo, esas mediciones van a ser incorrectas, ¿no? Y a la otra pregunta, ay, perdón, ¿cuál fue la primera pregunta? El tema, ¿me repites? Sí, una certificación de cableado, ¿qué tiempo dura o cada qué tiempo se tiene que medir? Ah, ya, esa es la segunda, o la otra pregunta. Eran dos me dijiste. Sí, mencionaba cuánto tiempo dura un equipo calibrado, qué tiempo se debe calibrar los equipos de certificación. Mm. Bueno, están relacionadas las preguntas, es cada 12 meses. Ahora, si el equipo no lo calibraste, no es que no funcione. Mucha gente, por ejemplo, en el mercado, nosotros usamos la generación Versif desde el año 2015, ¿no? El 2018 que pasó es un año muy importante porque un equipo que salió más o menos en el año 2010-12, que era el DTX, ya no se fabricó. Perdón, se dejó de fabricar, dar soporte en 2018. Entonces mucha gente nos llama, yo tengo todavía mi equipo antiguo, tengo mi equipo pues DTX 1800 que es muy bueno, mide, pero ya no se puede calibrar. Y no es un tema que sea malo, simplemente que los patrones dejaron de calibrarse en fábrica a nivel mundial en el año 2018. Pero no quiere decir que el equipo no sirva. Mucha gente dice, me gusta, entonces no hago certificaciones, pero sí lo uso para troubleshooting, para hacer pruebas. Es como, digamos, el auto. Yo tengo un auto, hay gente que tiene el auto del año 60, 70, y los repuestos originales no hay. Siempre, pues, si vas a estar trabajando constantemente con equipos, pues ten el equipo calibrado. Es algo que te garantiza a ti y a tus clientes las mediciones que vas a entregarle. Espero haber respondido con las preguntas. Ah, ya la mostré. Bueno, otro de los puntos era de la fibra óptica, pero más allá de los métodos de prueba en general, pues, ¿qué cosa tomar en cuenta? Cuando hablamos de fibra óptica, pues sí, hay que ver primero si es multimodo, qué tipo de fibra óptica tengo, multimodo, monomodo, ¿no? En multimodo vemos que hay OM5, lo más común que veo en el mercado es M4, M3, pero algunos ya hay OM5, pues fibra óptica, los conectores, pues lo más común es el LC, aún se encuentra en el mercado SC. ¿Por qué es importante cuando nos compran equipo de fibra óptica y conector? Porque el equipo viene con LC porque asume que es lo nuevo. Todo lo nuevo típicamente es LC, aunque están apareciendo nuevos conectores. Pero si vas a tener una instalación, por ejemplo, existente hace años, pues digo, mi cliente tiene SC, pues tienes que decirnos para también entregarte ese accesorio. Es muy importante tener el accesorio correcto. Algunos usan MPO, perfecto, pero hay tipos también, ¿no? MPO, MTP, 16, una fila, dos filas, hay tipos. Después acá viene, vamos a hablar esto más adelante, ¿qué necesito hacer? ¿Un LTS o TDR? Vienen más adelante. Lo otro es qué aplicaciones voy a probar.
No solamente es de capa 1, de ISO, de ANSI y demás, porque las aplicaciones que piden los clientes en fibra óptica típicamente son aplicaciones de capa 2, que son los megas por segundo, según el protocolo. Cuando ves un concurso de fibra óptica, no te dicen, ay, debes certificar el backbone de fibra óptica del edificio y debe ser con la norma 568 o la 11801 tal. Lo que vas a escuchar en la TDR, el backbone debe ser a 10 gigabits, a 40 gigabits. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando de norma ISO y EEE. Son normas realmente de capa 2, entonces hay que tener en cuenta también esos protocolos. Los equipos Flux Persist también trabajan en ese tipo de aplicaciones. Entonces hay que leer bien las bases. Y también cuáles son las pruebas que se deben hacer, ¿no? Y los reportes, ¿no? Que debemos entregar. Ahora si entremos esto de acá del OTDR, ¿no? O LTS. Cuando tengo que medir, o sea, el valor de lo que es incertidumbre es muy importante. Entonces, yo tengo que tener una fuente calibrada. Y para tener una fuente calibrada, si usas, por ejemplo, un equipo de cobre, imagínate que estás certificando cobre, tú tienes dos módulos, tienes uno principal y uno remoto, porque las pruebas las puedo hacer mandando señal de un lado, estresando el cable y lo mido en el otro lado, y lo puedo hacer bidireccional. Entonces yo requiero dos módulos, en un lado y en el otro lado. Esto nadie lo duda, porque así ha sido siempre, pero como se hacen las pruebas, ¿no? Pero en cobre también es así. Esa es la prueba de OLTS, pruebas de nivel 1. Yo requiero dos equipos, o sea, una fuente calibrada y un power meter, digamos, muy preciso. Entonces, los equipos OLTS son eso. Tengo un equipo en un extremo y tengo otro equipo en un extremo con una fuente calibrada. El nivel de precisión es muy alto. Y tengo los TRCs. Lo que dije antes, los TRCs, los Test Reference Core, son muy importantes. Mucha gente dice, se me rompió, lo perdí o algo. Entonces agarro un patchcore y lo uso. Sí, mira, es de buena marca. Eso no es un equipo, digamos, un accesorio válido. Vas a tener errores. Por más que tu equipo esté calibrado, no vas a tener buenas mediciones, ¿no? Entonces los TRC son muy importantes, sea multimodo, sea monomodo, sea, ¿no?, el equipo que vayas a medir. No es una convencional, digamos, no hay que ser, tiene que ser de la manera correcta. Entonces, ¿qué es el tema del OTR? Si cuando agarramos un OTR vemos que no hay un remoto, entonces, ¿cómo puede medir? Porque mucha gente dice, en la base técnica debe meter tantos dB de pérdida, y un OTR también me da eso, entonces también sirve. Pero no tienes la precisión, lo que estás midiendo realmente es una reflexión, un rebote de la señal por fenómenos físicos de la fibra óptica, ¿no? Entonces tú usas una fibra de lanzamiento, no, tú mides, digamos, marcas el cero por el tamaño de la onda, va y viene, usas una fibra final para medir el último conector, y es muy interesante y muy útil porque en UTR puedes hacer cosas que no puedes hacer con UTR, como hacer las mediciones intermedias, medir las acoplaciones, las fusiones y demás. En UTR básicamente es la potencia a distancia, pero es una medición muy precisa, la precisión que te exige la norma. Entonces, para certificar fibra óptica, entonces lo que es un OLTS. Ahora, siempre está en la recomendación, y creo que lo tengo por aquí. Antes de pasar al siguiente slide, bueno, a ver acá. Bueno, ya va a llegar el slide. Se recomienda ambas pruebas, ¿no? A nivel de instalación para la certificación y el OTR para la prueba de troubleshooting. Si abrimos un OTR, por favor no lo vayan a hacer, simplemente quiero diagramar lo que está internamente. Tenemos ciertos componentes electrónicos, pues, muy especializados, ¿no? Muy sensibles. Entonces yo tengo una sola fibra y en esa fibra sale y entra luz, porque internamente tengo como unos espejos muy sensibles, unos fotosensores muy sensibles. Entonces tenemos los láser y toda la electrónica interna. Algo que me olvidé mencionar, pero siempre es muy importante, ¿no? Las mediciones precisas requieren pues una estabilidad electrónica, óptica del equipo. Mucha gente veo que hay que calibrar, prende el equipo, van corriendo, listo, apúrate, la medición rápido. Los equipos deben estabilizarse electrónicamente, entonces siempre se recomienda que prendes el equipo y espérate 5 minutos y hacer la referencia. En esa referencia, el principal loco remoto se intercambia valores electrónicos muy precisos,
porque la medición, estamos hablando de valores muy pequeños. Entonces, tanto en fibra, tanto en cobre, cuando lo usen, pues esperen unos minutos para que se estabilice internamente, ¿no? Todos los, la parte electrónica óptica interna. Entonces, eso es muy importante. El manual recomienda 5 minutos. Entonces, esto es lo que hay dentro de un equipo. Bueno, no vamos ahora a detallar todo lo que hay, porque hablar de fibra óptica y demás, pues, pero vamos a ver la medición de eventos, ¿no? Entonces, en un OTR lo que nos llama mucho la atención, sobre todo a veces en planta externa, ¿no? En planta externa pues hay una gama extensa de marcas muy buenas y, en general, y muchos te hablan el tema de las trazas, ¿no? De hecho, años atrás, cuando yo seguí mis primeros cursos de OTR, era difícil, había que tener una maestría en interpretación de trazas, no es tan simple. Entonces, la tecnología avanzó, de hecho, uno de los primeros OTRs ya hacían interpretación de las trazas del mismo equipo, entonces no había que ser tan experto en trazas, ¿no? Los mapas de eventos. Ahora muchos equipos ahora ya lo están haciendo, muestran el modo gráfico, ¿no? Como mucha novedad. Fluke esto lo hacía desde el primero TR, hace muchos años ya tenía estas cosas, ¿no? Entonces esto avanza con el tiempo. Claro que nuestro mercado principal es planta interna, no centro de datos. Ya en planta externa, con el tema de POM, pues ayuda mucho con el tema de los splitters y demás, ¿no? Eventos no reflexivos, igual, hay que tener cuidado, hasta acá también. Los equipos tampoco a veces hacen malas interpretaciones, hay modo de visualizarlos, los empalmes, los conectores APC, que también algunos data centers también usan APC, se usan el tema de monomodo. Bueno, ¿qué dicen los estándares de prueba de fibra óptica? Y esto está en el estándar, ¿no? En las guías. Entonces hay que medir. Las pruebas deben ser de polaridad, ¿no? Ni el tema de longitud, ni el tema de potencia. Entonces esto de acá lo hace el OLTS. El OLTS es el que hace todo lo que exige la norma. Y te recomienda también hacer, si haces primero el Tier 2, que es el siguiente, ojo que cuando digo Tier, no me refiero al data center, algunos me han llamado, oye, pero Tier 1, eso es para data center Tier 1, no es que esté relacionado directamente, es la manera de que se explica, ¿no? Pero el primer nivel de prueba es Tier OLTS sí o sí. Si quieres hacer el Tier 2, digamos el nivel que mucha gente, Tier 2 OTR, no, el Tier 2 es el Tier 1 más el OTDR, o sea, hay que hacer la prueba de OLTS y de OTDR. Algunos nos dicen, no, pero son más tiempo, me voy a demorar más, pero pues esas son las recomendaciones, son las buenas prácticas. De nuevo, si eres el usuario final, ¿qué quieres para tu center? Recuerda, la capa 1 es la inversión pequeña, que es el 5%, sin embargo es la que más impacta, y encontrar problemas en la capa 1, cuando los hay, no es nada fácil solucionarlos, detectarlos, ¿no? Entonces es mejor estar seguros. Bueno, el tiempo nos va a ganar, voy a correr. Simplemente esto, la medición de OLTS, estos son ejemplos. En cobre es fácil porque yo tengo adaptador, si o es canal o es enlace. Entonces, cuando yo coloco el adaptador, ya tengo los límites de prueba, la categoría, los conectores que voy a hacer y lo que yo pongo el límite de prueba. Pero en fibra óptica no es así. En fibra óptica yo tengo que calcular según el tipo de fibra, la distancia, los jumpers, los conectores, y yo introduzco manualmente eso. El OTR, el OTR o el OTS pues no tiene ojos, ¿no?, para ver qué está instalando. Yo tengo que manualmente digitar cómo es la configuración y armo ahí el límite de prueba, ¿no? Entonces es importante saber eso, cómo hacerlo, ¿no? Y eso los fabricantes de fibra óptica pues lo hacen muy bien, tienen cursos amplios, ¿no? O el curso de Fluke también, que es el CCTT. Bueno, los límites de prueba son amplios, ¿no? Entonces, claro, lo que más encontramos típicamente en una empresa tradicional es 10 gigas hasta 40 gigas, ¿no? Que algunos ya lo están usando casi frecuentemente con el tema de la virtualización. Tienes cajas de muchos servidores, entonces 10 gigas queda chico. En lugar de 10 gigas multiplexados o no, tienen puertos QSFP, digamos, para 40 gigas con IPO, y cada vez es más normal encontrar un data center interfaces de 40 gigas, es muy natural hoy. Los telcos sí vas a encontrar que hay de 100 gigas, porque 40 gigas también les queda chico, y no pasan pues solo cientos de usuarios, sino pasan miles de usuarios, ¿no? Porque un telco pues atiende a grandes zonas de población. Entonces ahí usan
conectores de más velocidad. Entonces, cada protocolo tiene una exigencia de atenuación, exigencia pues de longitudes, ¿no? Y cómo hacer las mediciones. Es muy importante estar al tanto de las normas, que cuando cambian, por eso también digo, no solamente es el tema de calibración. Yo conozco un cliente que tiene el equipo calibrado, pero pasó un tema raro. Justo hizo una obra y justo fue en esos meses que la norma de fibra cambió y no había actualizado el equipo. Cuando actualizamos el software del equipo también se actualizan las normas. Entonces el cliente dijo, ah, pero esta norma es la anterior. Y ya se había certificado. Fue terrible porque el cliente no aceptó la obra y eran más o menos como 300, creo, 400 puntos de fibra óptica. Tuvo que hacer de nuevo, después actualizar el equipo del software porque no estaba con la norma actualizada. Sí estaba calibrado el equipo, pero no era la norma. Entonces la norma cambió. Cuando los equipos Fluke en las nuevas versiones lo conectas a un software que se llama Linkware Live o el mismo Linkware PC y te avisa si el equipo hay una nueva versión. Entonces, si no tienes o tienes dudas para actualizar el software de tu equipo, avísanos. Lo puedes hacer tú mismo, pero hay que hacer unas pautas, ¿no? Hay que hacer un procedimiento que es muy simple. Tienes dudas, mándanos un correo y te explicamos cómo hacer eso. Este es algo de las novedades. Bueno, lo voy a poner al final porque el punto último es de novedades. No vamos a ver otras cosas, pero la semana pasada llamó mucho la atención. Estuvimos en un evento en México que duró pues casi toda la semana, donde estuvo un stand de Fluke y había mucha, pero mucha gente. No habían más de 700 personas y ahí estaban estos equipitos, ¿no? Donde la gente le agarraba y decían, ¿qué es esto? Esto no lo había visto porque la gente ve el equipo amarillo, ¿no? Pero este parece un lápiz. Cuando la fibra es multimodo a veces no hay mucho problema porque tú ves la luz y no tienes que poner el ojo en el interfaz SFP. Y recuerda que es láser, ¿no? Y el nivel de potencia es peligroso, puede quemar la retina. Pero muchas empresas que usan monomodo en longitudes diferentes, la luz no es rojita, no la ves, se parece luz invisible y no tiene la tapita. Y a veces los técnicos van y no hay luz, no hay nada acá, está mala la fibra, dice no está rojo, algo está fallando, y vas y pones el ojo, ¿no? Y malogras la retina. Entonces, algo muy práctico que sacó Fluke, y esto fue hace muy poco, un poco más de un año, o hace un año más o menos. Estos que son como lápices, en que lo detectas, lo pones en el conector óptico, ya sea en el equipo activo o en el conector, y dice, hay luz. Así sea la luz de longitudes antes invisibles, dice, hay luz, no pongas el ojo, esto es peligroso. Cuesta muy barato, pero te puede salvar la vista. Entonces, en el día a día, detectar, ver si el equipo está, ¿no? On, off, entonces simplemente conectas con esto y sabes si es que hay o no hay luz en el conector. No, es una de las novedades que sacó Fluke. Bueno, algo que ya hemos hablado bastante también en fibra óptica es el tema hablamos del NEX, por ejemplo, ¿no? En fibra óptica no podemos hablar de NEX, pero sí de otros fenómenos que generan retransmisiones. Y un fenómeno muy común es el tema factor humano, ¿no? Factor humano, las manos, a veces agarramos los conectores de casualidad, vamos, conectamos, agarramos el conector y lo vemos que está limpio y en el cosa de hacer, no pasa nada y ponemos esto en el equipo o lo ponemos en el panel o lo conectamos en otro lado. Cuando haces la conexión como un acoplador, el conector sucio ensucia el conector limpio porque los núcleos, las fárulas se tocan. Ya hablamos de eso en el seminario anterior. ¿Por qué se tocan? Y eso hay una presión muy fuerte del conector, hay un resortito que hace una presión muy fuerte y es importante esa unión porque mitigar, digamos, reducir el tema de las pérdidas, ¿no? Por las conexiones. Entonces, el tema de las huellas es algo crítico y saber cómo limpiarlas es todo un tema. No es simplemente, si mi celular yo lo limpio con alcohol isopropílico y también debe funcionar. Sí, pero tiene problemas, no es cualquier alcohol isopropílico y también tiene otros problemas que son ionizantes y otras cosas más que ya hablamos en el seminario pasado. Entonces hay que tener consideraciones. Estos son algunos accesorios, ¿no? Para la limpieza, son cosas muy económicas, pero que impactan mucho en el tema del desempeño de la red en fibra óptica.
perdón, no es solamente para limpiar el conector, también los equipos. Los equipos, mucha gente me dice, ah, pero el equipo lo uso una vez al mes, o hay gente que dice, yo lo uso todos los días, fantástico. Si lo usas poco o lo usas mucho, siempre hay que limpiarlo antes de guardarlo, siempre. Entonces, ¿por qué? Si no lo limpias, cuando tú colocaste el conector, muchas veces conectas el conector, ni siquiera el tuyo, el del cliente, ¿cómo sabe que estaba limpio? Lo más probable es que le haya tocado a mucha gente, esté sucio. Y cuando se colocas eso en tu equipo, estás ensuciando muchas veces tus conectores. Y corto de salida, ¿no? Que es el tema de la férrula, hay un contacto. Entonces, esto es malo para tu equipo. De hecho, si la sociedad tiene cristales de tierrita, cuando tú lo limpias o haces impacto o algo, colocas un conector, hay una presión muy fuerte y esos cristales que son de silicio contra silicio se quiebran. Entonces malogras tu conector. Entonces y el conector que es el lente, eso vale casi todo el equipo. Entonces es muy sensible, cuida tu equipo. Entonces hay metodologías, hay buenas prácticas, hay que saber dar el mantenimiento correcto a los conectores, ¿no? Pues son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? El cuidado de los equipos. Novedades también es el tema de los microscopios. Este microscopio lo mostramos en la semana pasada en el evento y la gente le llamó la atención porque dice, oye, eso parece una pistola. Sí, pero es interesante y desarrollo de Fluke, pues se conversa con el usuario final, con los clientes. ¿Qué es lo que necesitas? Vamos a hacerlo. Sí, todos me dicen, yo quiero un microscopio, pero quiero algo que sea, pues, con tales funciones, que no depende de una laptop, no depende de un equipo, que sea ultra rápido, que sea fácil manipular. Bueno, al final de muchas cosas salió esto, ese fue el bebé. Entonces, es un equipo muy interesante, un microscopio de última generación, porque soporta las nuevas normas para el pasa-falla del análisis, pero lo interesante es que no depende de la electrónica de un equipo. O sea, los otros equipos que tenemos, por ejemplo, tengo que tener la unidad, o muchos llevan, requiero mi laptop, un cable, no, esto nada. Toda la electrónica de medición está dentro de este microscopio. Y yo puedo simplemente luz verde, verde, pasó, inclusive conectores MPO o MTP. Puedo hacer esa prueba, no solamente conectores, no como el ECS y otros. Y si quiero verlo, pues uso un smartphone. Yo puedo tener mi celular y puedo mostrarlo esto en el smartphone y ver el detalle, por qué no pasó, cuál hilo está mal, en el MBO cuál hilo tengo que revisar, ¿no? O si quiero, pues lo coloco también un Versif y lo grabo como parte del informe, del reporte. Entonces, este tipo de microscopios fue interesante, fue algo que llamó mucho la atención por su velocidad. Son equipos muy rápidos para las pruebas de fibra óptica, ¿no? En un data center, pues la velocidad es muy importante en cómo hacer las pruebas. También la norma, bueno, muchos conocen, ¿no? La 61300-335. De hecho, la norma técnica peruana ya menciona esta norma dentro de las pruebas, ya, en diferentes, tanto en centro de datos como la ISO, la 11801 y las pruebas de fibra óptica y demás. Pero algo que siempre recomendamos es que la prueba se haga junto con la prueba de certificación de fibra óptica, ya las OLTs y OTDR, porque mucha gente lo muestra aparte. Entonces, ¿estará cierto? ¿Será estos? En cambio, acá, cuando hace la certificación, yo le puedo poner en el equipo de Versig de Fluke, también hazme la prueba de Fiber Inspector, de inspección del conector. Entonces, hace la prueba de medición, de certificación, ¿no? Pasó, ¿no? O si no pasó, y además la imagen. Y va dentro del reporte, no separado, va dentro del informe de certificación, digamos. Entonces ves la pérdida del remoto, del no al principal, pasó y cómo está el conector, cómo te están entregando. Entonces, si eres usuario final, esto vale, porque no solamente dice pasó, recuerda que muchas veces el conector está sucio y a veces pasó, pero no quiere decir que eso, pues, dé constancia a que no haya problemas en el futuro. Depende del estado del conector. Bueno, ya terminar antes que empiecen algunas consultas, pues, ¿qué viene 2023 para adelante? Pues muchas cosas. Algo, yo casi, me disculpo, estaba buscando una foto que tomé del evento. Algo que llamó mucho la atención en los stands de Fluke fue, mostramos un prototipo. Mejor que no mostrar la foto porque de repente
me dijeron que no puedo mostrarlo. Es un prototipo de conector para los Versif de adaptadores de un par, pero que cableado de un par es algo que se viene con mucha fuerza en el futuro en el cableo industrial. Entonces, eh, es algo que llama mucho, porque cuando hablamos de industrial hablamos de ciertas normas, la norma 1005, que mucha gente lo promueve, la norma 11801-3, que espero que pronto salga, ya hicimos una revisión en la parte de normas técnicas peruanas y supongo que futuro próximo saldrá, se publicará. Entonces las normas ya están listas, están ahí hace mucho tiempo para ambientes industriales. Entonces el tema de un par también se viene. Ya hay fabricantes que están sacando conectores para ir con lejanos hasta 1 kilómetro con un par, increíble. 10 megas, suficiente. Y encima con PoE para limitar, digamos, puntos remotos. Entonces son cosas interesantes que mostramos en Flug y llamó mucho la atención. No es, digamos, lo que más estoy usando ahorita, pero es algo que se viene mucho. ¿No? Acá me pasaron que hay unas consultas. ¿Qué empresas están autorizadas para certificar el equipo? Bueno, de repente es para calibrar. Existe, si entras a la página de Fluke, ¿no? Hay un punto que están los centros de servicios autorizados, porque es interesante. He visto casos en los cuales dicen, yo te calibro tu equipo, y lo que hacen es comparar una medición con otra medición, dos equipos, sí, está bien, listo, pero no te actualizan la fecha interna, no te actualizan la parte interna, no hacen el mantenimiento interno. O sea, calibrar el equipo no solamente es ver si el resultado está cercano a otro equipo, hay que usar patrones de fábrica, los patrones deben estar calibrados, entonces no todas las empresas tienen esto. Entonces la empresa para Perú es la empresa Alcarret, que es el centro de servicios. Entonces nos mandas un correo, te contactamos, ahí puedes hacer mantenimiento, reparaciones y calibraciones del equipo. Nos mandas un correo y te contactamos para que te puedan pues dar el servicio de calibración de los equipos de Persif, ¿no? Después, el tiempo de vida del cableado horizontal. Dice, actualmente tengo categoría 6 con, ¿no?, un fabricante instalado 2014, cubre necesidades de la empresa, pero es necesario cambiarlo por desgaste. Mira, esta es una pregunta bien, digo, hasta media filosófica. ¿Por qué esto? Porque es un debate realmente de muchos años. Hay una revista muy importante de Estados Unidos que yo leí un artículo y se hizo encuesta a muchos fabricantes, a muchos usuarios finales, perdón, y dice esto: cada qué tiempo, ¿cuál es lo justo que recomiendan ustedes que necesitan hacer el cambio del cableado en una entidad? Entonces, después de mucho discutir, en resumen dicen, bueno, la parte pasiva siempre debe durar más que la parte activa, pero ¿cuántas veces? Entonces muchos dijeron, debe durar de 3 a 4 cambios de la parte activa. O sea, si vas a cambiar 4 veces la parte activa de tu servidor, de tus switches, el cableado debería durar ese tiempo. Y la pregunta salió, bueno, ¿y cuánto dura una parte activa? Y es común, si ves en Estados Unidos, por ejemplo, o similares, casi todo tiene 3 años de garantía. Y no es porque les diera la gana, o sea, típicamente cada 3 años hay un cambio tecnológico muy importante. Entonces, años la gente dice, no, renuevo los equipos, ahí hay muchos temas tipo leasing o otras metodologías de que 3 años te cambio, te cambio, te cambio. Yo escuché alguna vez un evento en Perú, no, acá en Perú cambiamos el equipo cuando le salga humo. Es vivir en el filo del precipicio. Claro, no es la mejor manera. Entonces, si hablamos de 3, 4 veces, 3 años, estamos hablando entre 9 y 12 años. Entonces, una inversión de centro de datos, por ejemplo, para que el cableado dure 10 años, digamos que está bien contemplada. Muchos fabricantes dicen, no, yo te doy 20 años de garantía, te doy 25, 30, 100 años de garantía, wow, 100 años, en 100 años, ¿dónde estaré? Pero, digamos, 10 años está bien. Ahora, es por eso, si eres usuario final y es un cableado temporal, bueno, si es temporal porque es justo una tienda, una feria o algo, el tiempo de vida es corto. Pero si es el cableado para tu oficina, para tu data center, eso va a estar mucho tiempo. Entonces, haz la inversión. Bueno, después se viene el tema de PoE, hay muchas cosas muy interesantes, los equipos de medición de PoE como el LinkIQ, por ejemplo. El LinkIQ lo mostramos en el evento, llamó mucho la atención porque no solamente ve cableado, también hace mediciones de red. Entonces el técnico puede ver el mantenimiento, a veces pedir
hablar con la gente de red y decir, ¿en qué VLAN estoy? Pues mejor conecto el equipo y el equipo habla en lenguaje de la red, habla en lenguaje LLDC, ¿no? Link Layer Discovery Protocol, ¿no? Y pregunta al switch, sí, estás en la VLAN 1, en la VLAN 2, en la VLAN que sea, estás en el puerto número 5, el nombre del switch es tal, y esa información es valiosa, no tienes que ir a la gente de redes a otra área a preguntar, vas a saber si el equipo está conectado en la VLAN, en el puerto correcto, ¿no? En la velocidad correcta, en la energía correcta. El gráfico, ¿no? Hace las pruebas y valida, autentica el tema de, de, de red, ¿no? Bueno, la información del switch, ¿no? Esto es muy importante, a la gente le encanta porque te ahorra mucho tiempo. En solo, típicamente, no sé, 2, 3 segundos, tienes la información del switch en la pantalla. Y esto vale oro. Cuando mostramos a la gente de redes activas, wow, dijeron esto es magia. No, no, no es magia, es un equipo que está conversando con tu switch en el cable, en el protocolo y te está diciendo qué es lo que tiene en el otro lado. Y encima hace las pruebas de cableado para descartar. Bueno, las pruebas de PoE que ya hemos hablado en el seminario anterior, pero siempre hay mucho que hablar en todo el tema de PoE. Igual, estamos haciendo en abril un curso de certificación CCTT. Ojo, no es un curso de cableado estructurado, nos preguntan muchas veces, es un curso de certificación del cableado estructurado. Son 20 horas, no es gratis, pero digamos que vale la pena si estás dedicado a certificar curso presencial de Fluke y los certificados valen 2 años, así como certificados en muchos cursos de muchos equipos de marca. Pero acá te hacemos mucho